querido señor Salinas, el lado B de las historias en su episodio Ándale, 2. ¿no? Ahí tenemos a la versión de Bart Simpson, psicodélica, ¿no? Born to Annoy. Si no es para eso, entonces ¿a qué venimos, no? ¿A qué venimos? Si no venimos a incomodar, y venimos a incomodar en este episodio 2 de Narra Mesta Insurrecto, el señor Julio Salinas, su servidor Alejandro Arroyo. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Pues sin más preámbulo, vámonos a lo que sigue, ¿no, querido señor Salinas? Vamos a la primera sección, adelante, vamos. Venga. ¿Qué opina usted sobre la neta del planeta? ¿Hay alguna neta o hay muchas netas? ¿Qué opina, mi estimado señor Alejandro? Híjole, puede haber muchas netas, pero también viendo las dos caras de la moneda, al final del día, como tú bien lo dijiste en el episodio 0, cuando hay algo que es. Si el avión se está cayendo, no es porque nada más es una turbulencia, el avión se está cayendo, no hay otra, esa es la neta. Y pues vamos a revelar esa neta. ¿Qué te parece, mi querido Julio? Y en ese sentido, yo quiero poner sobre la mesa algo, a ver qué te parece. A ver. Que es acerca de un poco de lo que planteó nuestro invitado del episodio pasado acerca del tema de los populismos, ¿no? Que él planteaba que el populismo de derecha y la izquierda prácticamente se tocan en un momento dado. Y en esa parte, no sé si checaste, y es más, se lo vamos a dejar de tarea a quienes nos vean. Nos albureó nuestro invitado anterior. Nos albureó de una manera tremenda, y yo nada más porque él estaba bien prendido hablando y diciendo, no se la respondí, pero nos albureó. Si nos ven y dan en qué momento nos albureó, el señor Salinas trae un regalo enorme para ustedes, que se los vamos a dar a ustedes en redes. Pero más allá de eso, es un tema de lo que planteaba de populismo, es más allá del albur, que la verdad inocentemente nos planteó, o sea, no es que lo haya querido ver así, nuestro querido Javier Ramírez. Recientemente hubo elección en Brasil. Jair Bolsonaro, derecha, Lula, izquierda, si lo queremos ver así de manera muy general. Y hay algo ahí que a mí me suena medio peculiar y que yo planteo un ejercicio, a ver qué te parece, querido Julio, que es el fijar posición y sobre todo en términos políticos. Entiendo que para mucha gente, porque hice ese ejercicio con algunos grupos de chat, por WhatsApp y conversaciones, que yo puedo entender que Jair Bolsonaro, populista de derecha, llamado así, pues trae ideas que francamente son atroces en muchos sentidos. Pero si una cosa es cierta, fija posición, salvo mejor opinión, fija posición. El señor dice, estoy contra de los homosexuales. Si me preguntas a mí en lo particular, yo creo que debe haber libertad sexual, pero fija una posición. Si dice, estoy en contra de algunos derechos, estaré yo muy en contra, pero fija posición, es decir, hay una congruencia. Si dice, voy a militarizar, es porque va a militarizar. Y del otro lado, los populismos de izquierda me da la firme impresión que son farsantes en lo general. Llegan y te dicen, no voy a militarizar, y al final de cuentas militarizan. Vamos a ver por las mujeres, y recortan presupuestos a nivel institucional de apoyo a las mujeres. Entonces, no estoy diciendo, ya siendo honesto, la mera neta, ¿sí? ¿Dónde está el tema de fijar posición en política? Totalmente de acuerdo. Para variar y no perder la costumbre, mi estimado señor Alejandro, ha dado usted en el clavo. Si hay algo que te genera más credibilidad, que te hace más confiable, es justamente que tengas en claro y expreses con toda claridad qué piensas, en qué crees, a qué le tiras. Y si hay algo que te hace, por el contrario, profundamente desconfiable, es que no tengas esa postura y seas como muy complaciente, seas un camaleón, te disfraces. Hay un personaje de una novela de Ítalo Calvino, del Caballero Invisible, que se llama Gurdulú Omogo, y lo que hace ese personaje es convertirse en objetos que se va encontrando en el camino, en aquella peregrinación que hace el ejército de Carlomagno, y se convierte de pronto en un árbol, de pronto se convierte en una piedra, se convierte en objetos, en agua. Y dice, oye, esa persona tiene un desorden de personalidad tremendo. Quizás es un poco la crítica para esa izquierda que de pronto parece tan camaleónica, que carece de una personalidad propia.
y resulta profundamente sospechosa, por lo menos, ¿no? Y nada auténtica, y que al final de cuentas llegan con una historia, plantean otra, y ¿dónde quedó la congruencia? Por eso el storytelling político tiene esas dificultades, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Porque si algo apela al storytelling es a la autenticidad, a la convicción, a ver una causa, una idea en todas sus formas, pero desde luego desde una perspectiva muy sentida, y pues el storytelling político en muchos como que no les jala precisamente porque las convicciones que tienen son de 2 pesos, o sea, eso vale, ¿no? De moneda de 3 pesos, y eso es muy grave en una sociedad como la nuestra que necesita de posiciones, que Sí, necesita sí, de convicciones, que necesita sí, de que aquellos que saltan a la palestra sí. tengan una convicción. Entonces, yo no es, y ahorita lo vamos a ver en Héroes y Villanos, mi querido Julio, una cosa es cierta, a mí me da la impresión que por más erróneo que pudiera ser, o más bien es, por más que no estemos de acuerdo con determinados personajes, yo, la neta del planeta es que en política hay que fijar posición, por Totalmente mucho de que acuerdo. evolucionen las ideas. En fin, pues vámonos a la siguiente sección para tratar Vamos. precisamente ese aspecto. Gracias. Mi estimado señor Alejandro, ya que va encarrilado y a velocidad luz, díganos qué tiene para la sección de villanos héroes. Pues precisamente, querido Julio, el tema de que esto de el fijar posición que mencionamos en la sección anterior, que es la neta que es importantísimo en términos políticos y la vida en general, vaya, ya sabemos a qué nos atenemos si nosotros hablamos con la verdad o si nos hablan con la verdad, si nos hablan con autenticidad, si nos hablan con convicción, y como dicen por ahí, el que avisa no traiciona, ¿sí? Que eso es un poco la demanda, ¿sí? Es un poco la demanda, decir, a ver, a mí me da igual completamente, ¿sí? Tu postura, pero fija posición, plantéala y ya veré yo si te sigo o no. Y en ese sentido, la heroicidad y la villanía tiene que ver, y lo vamos a revisar más adelante con un invitadazo que traemos el día de Sí, hoy, es precisamente el héroe villano generacional, ¿sí? Hasta dónde las generaciones que como hoy, no sé si en otra época de la historia, en esta era, confluyen tantas generaciones en un mismo momento histórico, baby boomers, generación X, millennials, centennials, e incluso ya los resabios de la gente que nació en el periodo de entreguerras. ¿Dónde está ese aspecto en donde cada una se plantea como héroe y al final también tiene mucho de villanos, ¿no, querido Julio? sí, fíjate que y cada generación, cada época tiene sus propias figuras referentes. O sea, Uh hay -huh. momentos en los que quizás el villano de hace 2 o 3 siglos hoy pasaría por un héroe, o al revés, aquellos a quienes se les rendía un tributo e incluso eran modelo o ejemplo para las comunidades en las que tuvo presencia, hoy en día resultarían reprobados, serían perseguidos, serían evidentemente reprochados, ¿no? Lo interesante es cómo la sociedad va evolucionando y sus valores van cambiando en función de los cuales la heroicidad y la villanía también se van transformando. Y Sí. seguramente algo que hoy en día podría pasar por villanía sería la inflexibilidad, la incapacidad de entender al otro y de aceptar las diferencias, que eso es algo que hoy en día se reprueba de forma abierta. Sí hay una crítica hacia el exceso opuesto en donde todo se vale, Todo se nada está bien permite. firme, no existe ninguna definición, las definiciones las creo en el camino. Si el piloto dice que el avión se está cayendo, esa es su definición, yo voy a llegar en 20 minutos más al aeropuerto, ya me están No, no es esperando. cierto. No funcionan así todas las cosas, pero también es cierto que las posturas inflexibles y la escala de valores que acompañan esas posturas van cambiando y van ayudando a que transpire la sociedad y se vaya adaptando a las nuevas realidades que está enfrentando. Muy interesante, mi estimado señor Alejandro. Pareciera que, como dijo Orwell en su momento, ¿no? En épocas de convulsión, no lo dijo con estas palabras, pero es el sentido, ¿sí? Decir la verdad es un acto revolucionario. Hoy día
de verdad, de ser insurrectos es tratar de apelar al sentido de verdad, al sentido de autenticidad, al sentido de convicción, ¿sí? Sí. Y como, porque confluye tanta comunicación y tantas posturas y tanta manipulación por muchos lados, que luego detectar esto es muy complicado. Entonces, yo nada más para cerrar esta sección te preguntaría, ¿de verdad la historia la escriben los vencedores? ¿O hasta dónde podemos generar algo más, querido Julio? Qué interesante pregunta y yo quisiera responderla con todos los pelos de la burra en la mano, pero temo que hasta ahora lo que nos han enseñado es justamente la versión de los ganadores, pero desde hace algunos años, gracias a la irrupción no solo de nuevas historiografías y de nuevos métodos de investigación, sino a la irrupción de una sociedad que está más comunicada, que es mucho más crítica, existen ya muchas fórmulas y métodos para reivindicar aquellas historias que normalmente hubiesen quedado traspapeladas. Historias de los oprimidos, de los que nunca tuvieron el micrófono a la mano, de los que nunca fueron considerados y que hoy en día emergen y nos dibujan un panorama mucho más complejo, porque es más fácil entender la historia de una forma unilateral, unidireccional, Claro. unívoca, y hoy en día no, hoy descubrimos que hay distintas facetas del mismo fenómeno y eso nos complica la comprensión de la realidad, pero creo que así es la realidad, así es de complicada. Muy interesante, mi estimado. Y vamos a cerrarlo con esto, ¿sí? Si es que es cierto que la historia solo la escriben los vencedores, hagamos una insurrección. Hablemos de las otras historias, porque ahí es donde nos daremos verdaderamente cuenta que no nada más es la única versión. Muchas gracias y vámonos con nuestro invitado, que va a estar sensacional. Vamos. Querido Julio, todo lo que hablamos en las dos secciones anteriores tiene un magnífico aterrizaje con la conversación que vamos a tener en este momento. ¿Cómo ves, querido Julio? No, pues seguramente será dignísima conversación de esta nueva temporada que estamos hoy, digamos, retomando en su segunda edición después del capítulo 0 de la semana pasada. Y creo que no será excepcional, no, más bien será tan excepcional, tan singular como la anterior, o será tan reglamentariamente espléndida la entrevista que tenemos preparada para esta ocasión. ¿Quién nos visita en esta ocasión, mi estimado Alejandro? Nos visita nada más y nada menos que, ahí dice Daniel Nahmat, pero es Molcas 1, es un artista en formación. ¿Sí? Ah, Pero, ¿por qué? Porque el artista nunca deja de formarse. Pero yo lo que he visto de él es que es un artista de la A a la Z. Todo lo que hace hip hop, grafitea, diseña, entiende perfectamente el espíritu de lo que hemos llegado a plantear, querido Julio, sobre todo la generación centennial. Querido Molcas, ¿cómo estás? Qué gusto Hola, ¿cómo saludarte. andamos? ¿Todo bien? Buenos días, tardes, muy noches a buenos días. todos los que estén aquí viendo. Como dicen acá, yo soy Daniel, a.k.a. Molcasuno. Me gusta decirme artista en formación, me dedico a la cultura hip hop en su mera esencia, hago rap y hago graffiti. Un Wow. gusto estar aquí con ustedes. No, pues un Muchas honor, gracias. mano, que hayas aceptado estar con nosotros en este espacio. Nos interesa mucho incluir, y me adelanto un poco seguramente a la barra de preguntas que el señor Alejandro, en conjunto con tu servidor, vamos a preparar y vamos a plantearte en lo largo de esta entrevista. Pero nos interesa mucho tener con nosotros personalidades, no importa su edad, no importa su ocupación, sino importa que sean auténticos, que aspiren a Exacto. ser originales, que tengan una propuesta propia, personal, de la que se hayan hecho cargo desde su origen y que pretendan llevar hasta sus últimas consecuencias. Me lleva mucho la atención que estés habitando tanto los espacios de la música como los espacios del arte visual. ¿Qué te mueve para estar en estos dos, digamos, en estos dos ambientes a la vez complementarios, pero diferentes, ¿no? Sí, mira que sí son
cosas que puedes notar algo diferentes en sentido de que una cosa es auditiva y otra cosa es pues visual, ¿no? Pero en esencia es prácticamente lo mismo porque es un método de expresión, ¿no? Al final de cuentas es un método, es una manera en la que pues el ser humano siempre ha buscado cómo expresarse y cómo decir las cosas y muchas personas recurren justamente al arte para lo mismo. Y pues creo que yo utilizo ambas disciplinas para dar a entender diferentes cosas, un poquito, cosas que a veces no puedo decir con palabras o a veces cosas que las imágenes no bastan Bien, para llegar a la emoción, ¿viste? bien. De Sí, manera, de manera integral, esto que apunta Julio me parece interesantísimo y que tú en este momento expones. Cuando hay algo que decir en términos de imagen, tú eres la muestra clara, haces graffiti cuando he visto tu trabajo en Instagram sobre todo y en las redes, pues la verdad es que es sensacional. Claro, te lo dice alguien y Julio participa igual que yo de dos generaciones previas a la tuya, ¿no? Y cuando escuchamos, ya tuviste una presentación recientemente con tu banda, Gremio de Artesanos, haciendo hip hop y haciendo música, hay otro tipo de expresión. ¿En qué momento tú planteas decir, esto va para la imagen, esto va para la música? ¿Cómo se establece esa diferencia en ti? es muy fácil. O sea, en el momento realmente no es algo que yo decido, o sea, que digo, esto va a Ok, ir para acá, esto va a ir para acá. Es más un tema de, en el momento en el que siento que no puedo avanzar en el proyecto que tengo en mente, hay que pasarlo a otro lado, ¿no? O sea, en sentido de, en el momento en el que son tantas las ideas que uno tiene, son tantas las emociones que uno está manejando, hay muchas veces en las que es mucho más fácil simplemente decir lo que estás sintiendo y estructurarlo en una canción o estructurarlo en un freestyle que hacer un estudio visual de composiciones, de ok, simbologías y al revés, ¿no? O sea, también hay muchas veces en las que lo que tienes en mente puede ser algo un poco más subjetivo, puede ser algo que no tienes como tan consciente o tan presente, que no tienes las palabras para definir lo que estás sintiendo, pensando, y a veces es más fácil ponerlo en imágenes, ¿no? Y pues al final creo que justamente así es como voy distribuyendo las cosas. Cuando siento que no puedo avanzar, que no puedo concretar esa emoción, que no me siento a gusto con lo que estoy viendo o escuchando, es cuando hay que transferirlo al otro lado. Justamente creo que es así. Oye, Daniel, normalmente uno cuando piensa en arte, piensas en una habilidad, una capacidad, una vocación que conversa con su entorno, con su historia, con su realidad. A veces esa conversación es, digamos, muy, digamos, políticamente correcta. A veces no, a veces es una conversación ríspida, a veces es una conversación hasta provocadora. ¿Cómo te ubicas tú? ¿Cómo conversas con tu realidad, con tu tiempo, con tu sociedad? ¿Conversas así en términos más políticamente correctos o te gusta provocar, te gusta señalar lo que no está bien, lo que no, con lo que no estás de acuerdo? ¿Cómo te defines tú? Yo creo que me mido en medio de las dos, porque, mira, soy una persona que siempre he visto como por los demás y trato de entender la situación de los demás, ¿no? Un poquito porque me gusta que entiendan más o menos el por qué hago las cosas yo. O sea, realmente mi trabajo no se puede entender si no hay un contexto conocido detrás. Y eso lo reflejo yo también en que me gusta conocer el contexto detrás de las personas y eso conlleva pues, cierto tipo de respeto. Ahora, también tengo una parte que a mí me gusta mucho decir lo que a mí no me parece, ¿no? Y trato de suéltala, decirlo suéltala, sin, venga. sí, pues trato de decirlo sin pelos en la lengua, ¿no? O sea, Sí, si a mí no exacto, me es por ahí. gusta, si a mí no me gusta lo que estás haciendo, voy y te la voy a armar de pedo o lo voy a decir como yo quiero decirlo. Ok, Entonces, me considero políticamente correcto dentro de lo que a mí me parece correcto y no me parece demasiado exagerado, puedo decir, o demasiado ya llevado a otros puntos.
¿no? Correcto. No sé si más o menos respondo a tu pregunta, es Sí, algo sí, un claro. poco complicado de explicar, pero sí. Está bien. No, y esto que apuntas es interesantísimo porque me lleva a tratar de encontrar contigo, a ver qué te parece, querido Julio, esta parte. Justo esto que tú mencionas, que hay una escala de valores propia, ¿no? Y hablaste del respeto, y muchas veces la generación X siempre, y no de la generación X, viene de tiempos inmemoriales que siempre dicen que las nuevas generaciones no tienen respeto, que no tienen formas, que no tienen modos. Yo creo que va un poco más allá. Va más allá en el sentido de que no es que no haya valores, es que la escala de valores es distinta. Entonces, en ese sentido, yo te quiero preguntar, si hubiera una manera de ubicar una narrativa de tu generación, ¿qué busca desde ti, ¿no? Desde lo que tu experiencia, ¿qué busca? ¿Qué historias se cuentan? ¿Qué historia quieren contar? ¿Qué me dirías? Híjole, yo la neta creo, o sea, desde lo que yo veo y lo que Sí, yo sí, he sí, claro. vivido, es que creo que la juventud hoy día buscamos un tema de identidad, pero muy cabrón, o sea, muy de a ver de dónde saco ser parte de algo. Ok. Es algo que yo he vivido y es algo que yo he visto en general. ¿Por qué te digo esto? O sea, el ser humano siempre ha tratado de ponerle nombre a las cosas, ¿no? O sea, Ujú. todo tiene nombre y todo es porque se lo pusimos nosotros, entonces tratamos de clasificar las cosas. Lo nuevo, pum, se clasifica. Lo que no podemos describir, tratamos de clasificarlo con algo para poderlo comprender y podernos identificar un poco con eso. Entonces, yo creo que mi generación busca mucho ese sentido últimamente con las cosas, ¿no? En tanto movimientos sociales, movimientos políticos, identidades personales, identidades sexuales, Ok. géneros musicales incluso, y al mismo tiempo tratar de destacar dentro de lo mismo, ¿no? O sea, eso más en un tema a mí personal. Por ejemplo, yo soy miembro de un grupo que somos más o menos de 7 a 8 cabrones de Ok. raperos que no cabemos en el escenario y que todos estamos Ok. en el mismo plan, ¿no? Todos Sí, estamos ahí sí, para hacer música y nos sí. identificamos con uno o dos géneros en cuestión. Ujú. Entonces yo ya me siento parte de algo, Ok. pero al mismo tiempo quiero destacar dentro de esa parte de algo que formo. Entonces ahí voy generando mi estilo y ahí voy generando las cosas que voy haciendo, ¿no? Creo que eso se puede transferir a otros tipos de cosas. Un ejemplo creo que es un ejemplo muy digerible es justo esto de la identidad sexual, ¿no? Ok. De que ahora hay heterosexuales, homosexuales, bisexuales, no binarios, pansexuales, una cantidad de cosas gigantescas para Sí, poder sí, sí. identificar la sexualidad de una persona. Incluso hay un término dentro de todo el LGBTQ+, la Q, justamente Ujú. es para queer, ¿no? Que es para si tú no te sabes identificar con algo o Ahí no sabes está. explicar, ahí está, tú eres la Q, ¿no? Ok. Entonces, creo que justamente es parte de eso que buscamos la generación Z y pues un poco los millennials también puede ser, este, de formar parte de algo. Y eso forma lazos muy fuertes con las comunidades en las que estás, porque, o sea, sí, claro, métete con alguien de la comunidad LGBTQ y seas LGBTQ más o lo que Se arma sea, el desmadre. Sí, sí, va a sí. armar un desmadre, ¿no? Y justamente creo que, la verdad es que creo que es algo bien está bien estructurado o es bastante válido en ese sentido. No sé. Correcto, correcto. Si te preguntáramos, mi estimado Molcas uno, ¿cuál sería el futuro ideal de tu sociedad? ¿Cómo la definirías? ¿Cómo piensas que sería idóneo que tuviésemos organizada nuestra sociedad? Em, la verdad es que yo creo que una sociedad en donde pues realmente la gente pueda ser como libre de lo que quiera hacer, de lo que quiera decir, este,
dentro de los parámetros. Yo siempre he dicho algo. Yo la verdad tengo algo que me dijo mi mamá hace mucho tiempo y es como Ok. una filosofía de vida prácticamente para mí, que es la Ajá. libertad de uno Mm. termina cuando empieza la del otro. Ok. Entonces, mi sociedad ideal es justamente que todos podamos hacer lo que se nos hinchan las pelotas, que podamos hacer lo que queramos, Sí. eh, sin echarle mierda al de al lado. Claro. Y si no te parece lo que está haciendo el de al lado, pues simplemente te callas, ¿no? O sea, te callas y sigues tú en tu mood. Hoy día es muy fácil este tema del hating y justamente esto que decía de que si te metes con uno, entonces se arma un desmadre y, ok, sí, está bien, to stand your ground, ¿no? Se vale como plantar tus pies y defender lo que es tuyo, pero a ver, también hasta qué punto, ¿no? O sea, también es válido en todo momento, es válido hacerlo nada más cuando te están picando las costillas, o sea, contenerte emocionalmente hasta qué punto lo haces. Y pues no sé, o sea, creo que eso para mí en sociedad ideal como en valores, creo que es como lo que a mí más me mueve hoy día, Ujú. porque creo que así podemos fomentar justamente el crecimiento y la innovación en muchos tipos de cosas. O sea, el que tiene la libertad para crear y desarrollarse va a ir haciendo que las cosas vayan como evolucionando o creándose nuevas filosofías, nuevos proyectos, nuevas obras. Correcto. Realmente yo como persona que se dedica al arte y que estoy muy en contacto con mis emociones y mi parte artística, me gusta mucho poder desarrollarme bien, con libertad en lo que estoy haciendo y no tener ese tema de decir, güey, ¿qué pasa si digo esto? ¿Qué pasa si digo lo otro? Y si lo digo, ¡pum!, ¿no? Y si lo digo, va a haber quien me escuche y quien no. Poderlo decir sin Ujú. esos pelos en la lengua, como lo estaba diciendo, poderlo decir sin esas trabas, es algo que la verdad, chances son un poco anárquico, pero al mismo tiempo pues, también creo que la verdad es que creo que es un punto bastante necesario hasta el punto pues, de la libertad de expresión, no sé, algo así. Yo creo que esa sería mi sociedad ideal por el momento. Oye, Molcas, y hay algo que generalmente platicamos, mi querido Julio y yo, y que incluso dio motivo a esta segunda temporada de Narrame Este, y que es Insurrecta, porque en honor a la verdad, y lo tenemos que decir, porque eso es el espíritu que motiva este ejercicio, pues estamos encabronados, ¿sí? O sea, nuestra generación estamos honestamente encabronados con muchas cosas. Claro, no, es un encabronamiento que tratamos que sea productivo en el sentido de generar diálogo, de generar retroalimentación, de tratar de comprender el mundo, comprender las mentalidades, etcétera, etcétera. Y lo que denominamos es insurrección, es ver el lado B de las historias. Para ti, en tu generación, ¿cuál sería ese lado B? ¿Hay una narrativa general que implica el espíritu de toda una generación? Pero, y esa es la pregunta, ¿cuál considerarías que es ese lado B de la generación Z? Pues, te puedo decir cuál es el lado B de lo que yo conozco, ¿no? Adelante, Obviamente sí, no, sí, no puedo sí. generalizar, No, y pero ojo, no tratamos de generalizar, te vemos con un no, emblema claro. generacional, desde luego, Correcto. pero efectivamente, o sea, está tan fragmentado y particularizado que si le pregunto a otro centennial en un contexto, pienso polanquero, pienso mazariquero o pienso iztapalapeño, nos va a decir a un sentido distinto, ¿no? De eso se trata, que desde tu perspectiva, con lo que has crecido, tú naciste en 2001, ¿sí? Yo Entonces nací en tú eres 2001. un hombre, una persona, un hombre que nació ya con el tema de la tecnología, que no se entienden sin redes sociales. Eso lo veremos más adelantito. Pero eso que tú percibes, que ves, que respiras, tienes un padre generación X, comprendiste muy bien la generación de los baby boomers con tus abuelos, te despliegas en un mundo maravilloso en lo que haces. Justo eso es, hay un lado A, pero puede haber un lado B en la perspectiva de Molcasur. Uno, ¿cuál sería? Híjole, yo creo que te diría que yo también estoy encabronado,
Eso es algo con lo que he Eso, vivido hace mucho tiempo, desde hace ¿qué te bastante tiempo. encabrona? ¿Qué te encabrona? Exacto. ¿Sabes Y qué eso me es muy... encabrona mucho? Con todo el respeto que les debo y con todo el respeto que existe, Sí, 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 tú, suéltalo, me suéltalo. encabrona el reflejo que existe de parte de la generación X hacia sus hijos. Porque eso creo que Venga. tiene una, Sí, sí, ha sí. tenido una repercusión muy grande justamente en lo que es hoy día. Ok. Y justamente los que critican más el modus vivendi de mi generación, Son los X, somos los X. los X, exacto. Hay una Entonces, falta de comprensión, hay una falta de comprensión, ¿no, Molcas? Interesante, ¿eh? hay una falta de comprensión y tanto como de que si no lo comprendes te callas y lo dejas hacer. ¿Por qué? Porque, Ándale, bien. o sea, al final, o sea, si uno no entiende las cosas, se vale cuestionarlas, se vale tratar de entenderlas, pero si no Sí, las entiendes, el criticarlas y decir que está mal es algo, eh, es algo ya. que realmente no necesariamente es como correcto, porque no vivimos en momentos iguales, no vivimos en sociedades iguales, y realmente muchas veces yo le preguntaba a amigos míos, o hay como mucho esa Ujú, cosita de decir, güey, cuando tú seas papá o cuando tú seas, no sé, ya un adulto, ya trabajando, yo estoy estudiando ahorita, pero ya cuando ujú, estés tú haciendo como tu vida, ¿no? Laboral, en ujú, ese sentido, ujú. ¿qué quieres hacer? Y muchos me responden, yo lo único que sé es que no quiero ser como mi jefe o mi jefa, ¿no? Ok, ok. Entonces, justamente creo que es a mí lo que me encabrona, y creo que hay mucha banda de mi generación que se Ajá, encabrona un poco o que tiene como objetivo es el no ser como nuestros papás nos educaron. ok. Y entonces esto crea un sistema un poco rebelde. ¿Por qué? Claro, Porque nos volvemos contreras y justamente tratamos de destacar en otras cosas, tratamos de hacer otras cosas y decir otras cosas. de no Y reproducir el entonces Es modelo. correcto. claro, claro, de no reproducir modelo y al mismo tiempo como yo no estoy reproduciendo tu modelo, tú dices, güey, ¿qué es lo que estás haciendo, pinche generación de cristal? ¿No? Te Ok. ofendes de todo. Pues claro, güey, me ofendo de todo porque te la pasaste chingándome todo el día, ¿no? O sea, entonces es un tema de, claro, o sea, yo veo cómo tú estás hablando, veo cómo te refieres a las cosas, veo que dices predicas valores que en la calle no los estás dando o que en comidas Si tú familiares no los estás formaste diciendo. esto, además, ¿no, Volcas? O sea, Es vaya, justo, si la derivación es, tú lo formaste, güey, que según tú te haya salido mal, que no creo que nos haya salido mal, porque es de nuevo un tema, cada generación vive sus experiencias, pero es, ¿qué exacto, te quejas si ahora sí que vengo de ti, güey, ¿no? O sea, exacto. Es un y tema de todavía me dónde la quedaron echas, los güey. valores que predicas. O sea, Ok, Oye, pero ¿dónde? está está interesante porque creo buenísimo. que signo de salud es que las nuevas generaciones no repliquen a las anteriores, sino hagan una propuesta propia. Y eso implica un encontronazo, porque obviamente, pues Totalmente. a los de la generación actual decimos, oye, no, así no se hacen las cosas porque yo las he hecho así con todos los Ujú. vicios y defectos y seguramente con toda la ineficiencia que hoy en día pudiera tener esa manera de actuar o de pensar. Si no lo hacen así las nuevas generaciones, creo que estamos condenados a repetir y repetir y llevar incluso a su decadencia lo que ya demostró que no funciona, porque cada tiempo es distinto. Sí, Aunque yo sí. quisiera preguntarte, Molcas, abiertamente, ¿qué rescatas de la X? Ándale, Julio. Ok, La sí, verdad, la claro. verdad, A iba por ver, ahí, ¿eh? vamos a No hablar para las... justificarnos, No, no no, para no. justificar. No, no, mira, en el fondo no somos Ya tan me tiraste ojetes. mierda, ¿no? Sí, Ahora dime sí, algo. ándale. Ahora, en el fondo, o sea, algo bueno debemos de tener. Entonces, Algo. pues, nada más para irnos tranquilos del episodio, Lucas, porque A puta, ver, güey, vamos a salir chillando. a ver, tampoco es cuestión de extremos. Sí, Yo no, yo sé, yo rescato, sé. si hay Venga. cosas, o sea, claro que rescato muchas cosas de la generación X. Y Ajá. no solamente de la X, rescato, o sea, rescato De cosas de todos. Correcto. todas las generaciones. Pero claro que yo tengo pues una conexión más hacia la X porque pues crecí como ellos Con como los padres, valores ¿no? de la... Exacto. Si hay algo que rescato mucho, yo creo que es el sentido del trabajo y es el sentido de la Ah, fortaleza venga. mental y emocional. Eso creo que es algo que es Qué muy bueno interesante. tener
creo que justamente hay ciertas cosas que se llevan o sea, que la X la lleva por un extremo en el que hoy día no es tan factible, pero en esencia el tema de ser disciplinado, de luchar por lo que quieres, de hacer las cosas, de ir a trabajar y romperte la madre por hacer las cosas y buscar ese tipo de cosas, y de ser emocionalmente inteligente en Ok. sentido de poder no, chance no combinar tanto las emociones con la chamba, el tener tus objetivos muy bien, picados, ¿no? O sea, como muy bien puntuales, Proyectados, ¿no? sí. Eso yo lo rescato mucho, o sea, si hay algo que he visto entre mi mamá y mi papá es que son personas que, pase lo que pase, ellos van a estar haciendo lo que tienen que hacer para que la familia salga adelante, para que ellos salgan adelante o para que ellos cumplan sus objetivos, ¿no? Correcto. Entonces, creo que eso es algo que yo respeto muchísimo. Ahora, hay algo en qué voy en sentido de que no me, de que siento que lo llevan a un punto en el que no es tan Sí, sí, factible. sí. Sí, porque somos medio exageraditos, ¿no? A veces, ¿no? Pues, no, pero sí, o sea, sí pienso que justamente es un tema de, a ver, no me voy a detener a pensar en que me siento mal hasta que pase esto, ¿no? O sea, en un Ok. tema de la inteligencia emocional no es un tema de los hombres no lloran, por así decirlo, o no es un Ok. tema de la inteligencia emocional es justamente entender el cómo te sientes y cómo puedes utilizar tu entorno para seguir a completando lo que tienes que hacer o lo que quieres hacer, Correcto. aún así sintiéndote como te sientes. No es Ok. negar tus sentimientos, no es negar tus emociones, porque eso es lo único que crea rabia. Al final de cuentas, el contener tus emociones, vas a Claro. terminar desplazando emociones y van a terminar explotando en otro momento en donde, o de otra manera, en donde realmente puedes causar mucho daño a ti, a la banda que te rodea, ¿no? Entonces, a Sí. eso es al extremo en el que creo que no se llega tan bien, un tema de no voy a dejar que la gente me vea vulnerable, si me siento mal, me voy a hacer el duro y no puedo Es como, sentirme mal porque tengo que hacer esta otra cosa, no, no, es como un güey, relájate, cabrón. O sea, Exacto. entiendo que está el pedo así bien duro, que la disciplina, pero relájate, güey, ¿no? O sea, sí es sí, importante, güey, es más, te puedes enfermar, güey. Sí, Sí. o sea, exacto. vaya, Sí, ¿no? güey. Sí, es Exacto, correcto. sí, sí, justamente. Y creo que eso es algo que también pues repercute en mi generación de dos maneras. Una, en este tema un poquito más, pues en sentido de tratar de ser un poco más consciente positivamente de tus emociones y Ujú, ujú, ujú. de no reprimirlas. Y en otro lado también creo que hay banda que aprende a reprimirlas de una manera muy, muy cabrona y Ujú. te terminas topando a chavos de mi generación que desde los 12 o 13 años tenemos crisis de ansiedad y tenemos Ey, depresiones bien. fuertes Sí, por tratar de seguir un ejemplo en el que realmente chance no nos No quedó, encajan, ¿no? exacto. exacto, Sí, y que no es suyo. claro, o porque éramos un poco más sensitivos, ¿no? Que la banda es un poco más sensible unos que otros dentro de la generación Z, ¿no? O sea, Ujú, ujú. vamos a poner la gente que, pues hay gente más sensible que otra. Y si tú Sí, eres sí. más sensible que otra persona que le quedaba esta manera de poder reprimir las emociones y ser así, dices, ok, pero si tú eres más sensible y no te queda, te chingaste y ahora tienes que serlo así, porque así te lo inculcaron, entonces, hasta que no tienes un criterio propio y dices, güey, esto no tiene por qué ser así, tú ya te jodiste. Yo tengo amigos que son adictos a las drogas desde hace mucho tiempo. Ujú, Todos ujú. empezamos muy temprano, en mi generación, empezamos muy temprano en A cosas consumir. de, a consumir vicios, Ajá. y justamente no creo que vaya tanto por el tema de tienes que probar y No, no, pruébalo. no, 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 es va un en un reflejo tema de una de ansiedad, ¿no? Como Sí, sí, consecuencia de una ansiedad, ¿no? Va por ahí. sí, sí, y creo que justamente eso también nos hace un poco más artistas a la generación Z y a los millennials un poquito. excelente. Nos hace más Muy bien. tutines un poquito, como decimos, como de la generación de cristal, pero al mismo Ajá. tiempo nos hace más sensibles al entorno. Y eso nos hace ver la vida y el mundo de una manera muy diferente. Entonces, eh, se puede decir que es un mal, un bien necesario en consecuencia, ¿no? No sé, es un pedo muy Sí, extraño.
Oye, Wow. para ir perfilando el cierre, veo que atrás de ti hay una frase que me parece sensacional. Sí. Sensacional. Mira, I want hablando to de believe. generaciones. Sí, quiero creer, ¿no? Y los contextos, independientemente de héroes y villanos, de culpables o inocentes, siempre hay una necesidad que es, desde la perspectiva psicoanalítica, es neurótica, en el sentido de hay que tener un asidero para el cual nosotros sentirnos identificados, generar una identidad, y en eso que creo puedo yo estar instalado y desplegarme en un mundo de lo social. Esta frase que me parece fuertísima y muy importante, ¿sí? Yo quisiera preguntártela, ¿en qué crees, Morcas? ¿Tú en qué crees? ¿En qué crees? ¿Sientes que cree, ya sea tu generación o tu entorno, en qué creen? ¿O en qué quieren creer? Exacto. También sería eso, ¿en qué quisieran creer? ¿En qué creen y qué quisieran creer? O en el fondo vale Quiero creer. madres. No, Digo, no, yo también creo se que no. vale, güey. No, es que Digo, sí, pero no es, o sea, obviamente llegan puntos en los que valen madre ciertas cosas, sí, sí, ¿no? sí. Pero no, bueno, otra cosa que rescato de la generación X Venga, son sus venga, sí, edits, sí, sus sí. programas, o sea, los X-Files son otra de las cosas que agradezco que mi papá me haya puesto de niño, porque Ah, ok. realmente es cultura general muy chida, o sea, tienen. Fascinante. Sí, sí, sí. Ustedes vienen de la generación, para mí, de música y de cine de la mejor que existió. O sea, realmente Ok. me Muy encanta bien. en ese sentido. Bien, señor Salinas. Bien, señor Salinas. Ahí vamos, Led ahí Zeppelin vamos. Rules. Ahí, Ajá. ahí está. A ver, cómo es, señor Salinas? A ver, ahí va. Es que no Una, se ven mis dos. manos, güey. Sí, ahí Ahí está. está. Ahí está. ¿Qué Eso, están güey. Ya no, haciendo? para los que nos están escuchando en el podcast, el señor Salinas y yo estamos jugando a las manitas de una Bien. pantalla a otra. Él está en Monterrey, yo estoy en la Ciudad de México, pero nos conectamos. Perdónanos, Molcas, por andar aquí No hay de pedo, yo viejitos encantado de verlos lúdicos. hacer cosas muy cagadas. Este, No, nos este, decías este tema, sí, Ah, por favor. sí, yo creo que creemos que lo que estamos haciendo es por un bien mejor, o sea, la manera en Ok, la que la gente cree las cosas, o sea, tengo amigas que son feministas a tope, tengo amigos que ok, son punks a tope, tengo amigos que ok, vandalizan por vandalizar, tengo ok. amigos que pues no sé, que todos tienen una manera de pensar que como que existe esa necesidad o ese querer de hacer las cosas correctas o de ser Ah, el ok. héroe, ¿no? De ujú. defender a la gente, de defender lo que uno piensa que es correcto. Ok. Entonces, si yo creo personalmente cómo yo veo a mi generación, que la verdad lo que me están preguntando es algo muy complicado porque me están poniendo como voz de una generación que, No, 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 vamos, no, es más, o sea, no, nada o más sea, no, es, no me siento responsable al respecto, o sea, ¿qué más bien no opina me el siento con futuro un ganador del pestísimo. Grammy, Molcas 1? ¿Qué opina el futuro ganador del Grammy, Molcas 1? Eso. ¿O qué opina? Oye, imagínate que en una de esas, bueno, y fíjate, ahorita que lo menciono, ¿cómo son los parámetros del éxito, no, Julio? O sea, no, para nosotros es, híjole, que gane un Grammy, y a lo mejor a Molcas le vale olímpicamente madres un Grammy, le vale olímpicamente madres es expresar lo que tiene que decir, ¿no? Correcto. Que ya si eso tiene una consecuencia en otros terrenos, bienvenida, ¿no? Pero ¿te fijaste el error en el que caí, querido Julio? Sí. Sí. Oye, yo de lo que me estoy dando cuenta es que se nos está acabando el tiempo. ¿Quieres que paremos momentáneamente? Si es cierto, nos queda menos de un minuto. Sí, Bueno, pues, querido ¿Qué Molcas, les digo? Yo solo creo que la gente de mi generación quiere hacer lo correcto. Quiere que, justamente como dice Julio, pues que no se repita la historia, por así decirlo. ok, Obviamente, creo que nadie se la da de Mesías, obviamente la vamos a cagar, obviamente vamos a tener errores como justamente las generaciones las han tenido. Y la siguiente generación y nuestros hijos pues van a agarrar nuestros errores, nos van a decir son unos pendejos, así no se hace y va a terminar haciendo otra cosa. O sea, creo que eso es algo que sucede como evolución
Creo que no es culpa de nadie, nadie es el villano ni el héroe en esta cosa, pero creo que se tienen que tomar los errores de antes para corregirlo después y pues ir evolucionando como especie, ¿no? Así Buenísimo, sucede. buenísimo, buenísimo, No, señor pues, qué honor, Salinas. mano. ¿Qué le parece, señor Salinas, mi profesor Salinas? ¿Qué le parece? No, no, ¿cuál profesor? Si yo soy el alumno del Molcas 1 hoy, muy honrado de tenerte con nosotros, mi estimado. Muchas Sí, gracias. sí. Invitado permanente, no necesitas invitación, salvo obviamente lo que indique tu tío, pero estarás siempre cordialmente invitado, bien recibido en este espacio. Nos agradó mucho conocer tu opinión, tu cosmovisión, tus ideas, tus idearios, tu espíritu crítico. No dejaste a nadie vivo. A ti, al señor Alejandro y a mí ya nos dejaste 2 o 3 metros bajo tierra, en fin, pero creo que Pero ¿sabes qué, Julio? Estuvo padrísimo porque sí, hay algo que, digo, dentro de lo sumamente enriquecedora que ha sido esta charla, sí, hay un detalle padrísimo que es el que no nos permitimos nosotros como generación X, permitirnos fallar, ¿sí? sí, güey. Entonces hay algo terrible, o sea, como que si hubiera alguien atrás diciéndote no falles, no falles, y si fallamos es la hecatombe, y no, Sí. y no va por ahí, y no va por ahí. La estandarización de cierto tipo de valores es muy importante de replantearnos. Yo creo que ya, señor Salinas, estamos a punto de entrar en el otoño y en el invierno nuestro. Nunca es tarde, nunca es tarde para, si no rectificar, ¿sí? Sí, Sí reformular, que el ejercicio de Narra Mesta Insurrecto es precisamente va por ahí, que es una suerte, un llamado a la rectificación. Es sí, decir, a ver, hay algo que no está jalando, veamos que no está jalando, y un poco lo que apuntaba Molcasun es vayamos viendo por una mejor manera de hacer las cosas. Si estás de sí, acuerdo, querido Julio. Querido sí. Molcas, de veras, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tus reflexiones, por todo lo que nos has dicho. Y como dijo mi querido profesor Salinas, ¿sí? Esta es tu casa. Muchísimas gracias. ¿Alguna reflexión final que Gracias a quieras tú ustedes. compartirnos? Sí, una última. La verdad es que hoy día a todos todos, también mi generación, como digo, están muy enojados, todos tienen su manera de ser, tienen su manera de Sí. hacer las cosas y más bien es un mensaje para la misma banda, si están enojados, salgan a hablar, salgan a gritar, güey, Vientos. sigan vandalizando, si es la manera en la que creen que los van a escuchar, sigan, rómpanlo todo, si necesitan romperlo todo, hablen con la verdad, si quieren hablar con la verdad, resuélvanlo a palabras, pero nadie se quede callado, hagan las cosas que tengan que hacer. Buenísimo. Sí, muy bien. Buenísimo. Muchísimas gracias, querido Molcasuno. Te deseamos el mayor de los éxitos. Síganlo. Él está evidentemente en redes. Está sobre todo en Instagram como Molcas-1. Que ahí de verdad refleja y hace unas cosas increíbles, padrísimas. Y pues aquí, mi querido señor Salinas, pues ya vámonos, ¿no? Que aquí, Vámonos. Creo que aquí espantan. No, aquí nos critican, mano. Pero está bien, porque ¿sabes qué? Me voy con una gran luz, salvo tu mejor opinión, me voy con una enorme luz, con una enorme comprensión del entendimiento que como el ver el lado B de las historias, ¿sí? Sí, Nos enriquece y nos lleva a abrir perspectiva. Si es está usted de correcto. acuerdo, mi prof. Salinas. Sí, con ¿Vale? todo gusto. Un honor, mi estimado. Bienvenido siempre. No Muchas vemos gracias, que no hermano. vemos. Y si no nos lo decimos nosotros, ¿quién nos lo va a decir, verdad? Exacto. Exacto. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en este episodio 2 de Narra Mesta Insurrecto. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, ya saben ustedes, por Anchor, por Spotify, por YouTube. Esta vez no la regué como la regué la primera ocasión, ¿te acuerdas, señor Salinas? Como la regué. Ahora ya no la regué, ya lo dije bien. Agradecemos a César Huidobro su producción y pues bueno, nos seguimos encontrando aquí en Narra Mesta Insurrecto. Muchas gracias. Buena, Pásenla bien. buena. Gracias.